Corea del Sur reportó el lanzamiento de 2 nuevos misiles de corto alcance por parte de Corea del Norte. Esto después de que Pyongyang lanzara un misil que sobrevoló Japón y Estados Unidos y Seúl contestaran con lanzamientos en el Mar del Este. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Washington acusó a Rusia y a China de apoyar a Kim Jong-un. La OPEP más aprieta el grifo. La Alianza de Países Exportadores de Petróleo acordó reducir su producción de crudo en 2 millones de barriles diarios. La decisión se da en medio de una crisis energética que golpea principalmente a Europa a raíz de la guerra en Ucrania. Estados Unidos reaccionó asegurando que el bloque se alineó con Rusia. Tenemos análisis. Vladimir Putin firmó un decreto que designa a la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, como propiedad federal rusa. Esto después de firmar la ley de anexión de los territorios ocupados. Entre tanto, Ucrania sigue quitándole terreno a las tropas rusas. El presidente Zelensky confirmó la liberación de otros 3 asentamientos en Jersón. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Asia porque se mantienen las tensiones en la península coreana. Corea del Sur reportó que su vecino del norte lanzó otros 2 nuevos misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón y que habrían sido disparados desde Pyongyang. La situación se da justo cuando las fuerzas de Seúl y Washington realizaban ejercicios conjuntos en territorio surcoreano y un día después de que otro misil norcoreano sobrevolara territorio japonés. Según el Ministerio de Defensa nipón, los misiles norcoreanos cubrieron un rango de 800 kilómetros con trayectoria irregular. Los recientes y continuos lanzamientos por parte de Pyongyang fueron tema central de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y en la que Rusia y China se abstuvieron de criticar al líder norcoreano Kim Jong-un. Estados Unidos acusó a estos países de apoyar a Corea del Norte. La República Popular Democrática de Corea ha disfrutado de la protección general de 2 miembros de este Consejo. Estos 2 miembros han hecho todo lo posible para justificar sus repetidas provocaciones y bloquear todo intento de actualizar el régimen de sanciones. En resumen, 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad han habilitado a Kim Jong-un. El Consejo de Seguridad debe desempeñar un papel constructivo en el tema de la península de Corea, en lugar de depender únicamente de una fuerte retórica o presión. Las discusiones y deliberaciones del Consejo deben contribuir a la distensión en lugar de alimentar la escalada. Deben promover la reanudación del diálogo en lugar de ampliar las diferencias y forjar la unidad en lugar de crear divisiones. La alianza de la OPEP+, que incluye a Arabia Saudita y Rusia, decidió reducir su producción de crudo en 2 millones de barriles diarios de sus cuotas a partir de noviembre. La medida se tomó durante una reunión que se llevó a cabo en Viena, el primer encuentro presencial del grupo desde el inicio de la pandemia de COVID-19. La medida supone el mayor recorte desde 2020 y se traduce en mayores precios de crudo, lo que podría darle otro golpe a la economía mundial en medio de los temores de una crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. Sin embargo, el impacto debería ser menor debido a que los países de la alianza ya estaban bombeando menos de la cuota establecida. Para hablar de este tema, saludamos en Bogotá, Colombia, a Luis Pacheco, él es analista petrolero y académico no residente del Baker Institute de Rice University en Houston, Texas. Señor Pacheco, bienvenido a France 24. Estados Unidos respondió a esta medida diciendo que la OPEP o diciendo que esta alianza estaba alineándose con Rusia. ¿Realmente podría tratarse de una decisión política? Bueno, hablar del petróleo y decir que no es político es ser bastante ingenuo. Pero obviamente tiene ese componente, pero tiene también el componente de la OPEP Plus, de tratar de defender los precios de cara a lo que ellos ven como una potencial recesión. Como tú bien apuntaste, es un mensaje más que todo nominal, porque como tú bien dijiste, no están produciendo lo que deberían producir. Y de hecho, al decir que van a recortar 2 millones versus las cuotas de agosto, lo que están es sincerando la incapacidad del grupo en este momento de producir esos volúmenes. Ahora, ¿cuál es el impacto que esta medida puede tener, por ejemplo, para Estados Unidos y sobre todo para Joe Biden, justo a un mes de las elecciones de medio término?
Esa también es una excelente pregunta. Los precios del petróleo ya venían subiendo, el mercado había factorizado el hecho de que ese recorte iba a ocurrir, así si fuera nominal. Porque además la OPEP Plus lo que está diciendo es: yo controlo el mercado del petróleo, ya que el otro mayor productor, que es los Estados Unidos, no está respondiendo debido a razones de política interna en primer lugar y de razones financieras en segundo lugar. Eso obviamente que va a afectar los precios de la gasolina, y los precios de la gasolina en el sistema electoral norteamericano, que es el que viene ahora en noviembre, tienen un efecto, quizás exagerado, pero lo tienen. Entonces, para la administración Biden es un golpe. Señor Pacheco, ya lo decía usted, afecta el precio de la gasolina de los estadounidenses, pero ¿cómo afecta esto al bolsillo de la población en general? Esto teniendo en cuenta la situación energética que está afectando principalmente a Europa y que se deriva de la guerra en Ucrania y las tensiones con Rusia. Sí, bueno, deriva de las tensiones con Rusia, pero también deriva de políticas asociadas a desincentivar inversiones en los mercados fósiles. Pero para responder tu pregunta directamente, el precio de los combustibles tiene un impacto directo en casi toda la economía, porque el transporte se ve afectado, la generación de la electricidad se ve afectada, el precio del gas, que también va en paralelo al del petróleo por razones similares, también afecta a toda la economía. Entonces, al final del día, el precio de la energía en una sociedad moderna se ve reflejado en lo que el consumidor paga en cada uno y todos de sus productos. Bien, era Luis Pacheco, analista petrolero. Gracias por acompañarnos aquí en France 24. Y cambiamos de tema y pasamos a las noticias de la guerra en Ucrania. El presidente Vladimir Putin firmó un documento con el que oficializa el control de la planta de Zaporilla por parte de la Federación Rusa. La central se encuentra en una de las regiones anexionadas unilateralmente por Moscú después de haber celebrado referendos calificados por la comunidad internacional como ilegales. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo que estará en Kiev esta semana y luego en Rusia para continuar las conversaciones en torno a una zona de protección alrededor de la planta, en medio de los temores sobre un eventual accidente radioactivo por los combates entre tropas rusas y ucranianas. Mientras tanto, en el terreno continúan los ataques cruzados, con el ejército atacando la región de Kiev y Ucrania certificando sus avances militares. Marta Moya con los detalles. Las fronteras rusas, según la propia Rusia, se expanden. Tras la luz verde de la Duma y el Senado, este miércoles el presidente Vladimir Putin firmó el decreto que confirma la anexión de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Aunque los combates siguen en los territorios anexados, el Kremlin sostiene que seguirá preguntando a la población sobre su nuevo estatus. Algunos territorios serán recuperados. Seguiremos consultando con la población de allí que desee vivir junto a Rusia. En el marco de su escalada, Putin también anunció que se modificó el decreto de la movilización parcial mediante la que Moscú refuerza con 300.000 reservistas el frente de batalla. Una cuestión polémica al interno de la nación y que ha generado malestar entre la sociedad. Todo ello mientras el gobierno sigue entrenando y enviando tropas a Ucrania. El Ministerio de Defensa ha informado que no es necesario el reclutamiento para una serie de categorías de nuestros ciudadanos como parte del esfuerzo de la movilización y los enumeró. Sin embargo, los cambios relevantes al marco legal no se realizaron a tiempo. Entonces, hemos tenido que hacer ajustes a este documento en consecuencia. Ya emití un decreto hoy y ya se firmó. En el terreno, la ofensiva no se detiene. Mientras el ejército ruso ataca la región de Kiev con drones y dice repeler los ataques ucranianos en Jersón, Kiev sigue justificando sus avances. Primero, el ejército ucraniano está realizando un avance bastante rápido y poderoso en el sur de nuestro país como parte de la actual operación de defensa. Decenas de asentamientos ya han sido liberados del falso referendo ruso. Esto en la región de Jersón, pero también hay avances en la región de Kharkiv, la región de Lugansk y la región de Donetsk. En paralelo, la Unión Europea aprobó su 8º paquete de sanciones contra Rusia. Entre ellas se debate fijar el precio del petróleo si la cantidad se fija con los países del G7 y otras naciones. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden llegó a Florida para ser testigo de los daños provocados por el huracán Ian.
Junto a su contradictor político y potencial rival en las elecciones presidenciales de 2024, el gobernador del estado Ron DeSantis, el mandatario se mostró comprometido a destinar los fondos necesarios para la recuperación del estado, que según dijo tardará años. Los detalles de la jornada desde Fort Lauderdale con nuestro corresponsal Anthony Belchi. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha visitado el área de Fort Myers, en Florida, donde hace justo una semana pasó el huracán Ian, dejando un panorama devastador. El mandatario ha visto cómo se están llevando a cabo las tareas de rescate, que es ahora mismo la prioridad, al tiempo que se siguen sumando más muertes por esta catástrofe. Ya hay más de un centenar de víctimas mortales confirmadas, pero se teme que sean muchas más, ya que aún no se ha podido llegar a algunos lugares a pie. Biden ha venido hasta Florida con un objetivo, el de mostrar el compromiso del gobierno federal de destinar todos los recursos que sean necesarios para reconstruir esta zona cuanto antes. También ha prometido ayudas económicas para todos los damnificados por el potente ciclón a través de la Agencia de Manejo de Emergencias. Una visita que obviamente también tiene un trasfondo político, y más cuando la gestión del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, empieza a estar en entredicho. Y es que algunas voces críticas sostienen que no se llevaron a cabo todos los protocolos necesarios de seguridad para evacuar a la población, ya que muchos no se tomaron en serio los avisos de tormenta. DeSantis se ha defendido y ha dicho que se cumplieron con todos los mecanismos. Pero es que la gestión de esta crisis puede tener consecuencias políticas, y más teniendo en cuenta que el nombre de Ron DeSantis cada vez suena con más fuerza como posible candidato presidencial republicano para las elecciones generales de 2024 en Estados Unidos. Además, ha sido muy crítico con la gestión de Biden al frente de la Casa Blanca. Por eso muchos consideran que, dependiendo del trabajo que se haga ahora en cuanto a la reconstrucción, puede beneficiar o perjudicar las aspiraciones políticas de ambos. El corte de un mechón de pelo se ha convertido en un símbolo de apoyo a las mujeres iraníes. Incluso figuras políticas y celebridades se han unido al movimiento de solidaridad tras la muerte de Mahsa Amini. El fallecimiento de la joven de 22 años, tras haber sido arrestada por la policía de la moral, desató una ola de protestas en la República Islámica. Las autoridades de ese país señalan una supuesta conspiración extranjera. Más detalles en el siguiente informe. Un gesto de protesta que ya es mundial. Desde esta eurodiputada sueca, exigimos el cese incondicional e inmediato de toda la violencia contra las mujeres y los hombres en Irán. Hasta que Irán sea libre, nuestra furia será más grande que la de los opresores. Hasta que las mujeres de Irán sean libres. Jin, Jiyan, Azadi, estaremos con ustedes. Jiyan, Azadi, women, life, freedom. Y hasta celebridades, como la actriz francesa Juliette Binoche, al ritmo de Bella Ciao. La solidaridad se representa a través del corte de un mechón de pelo. Esto en las protestas antigubernamentales más grandes en décadas en Irán, con mujeres y estudiantes como protagonistas, desafiando la represión e incluso retirándose el hijab. Estas continúan, pero también contra manifestaciones, como esta progubernamental en Teherán, la capital, este miércoles. El hijab fue la excusa de nuestros enemigos para destruir nuestra unidad, mientras todos hemos vivido juntos con diferentes creencias y nunca fue un problema. Estados Unidos e Israel son la raíz de todos estos disturbios. Solo porque no pueden luchar contra nosotros, están tratando de atacarnos creando problemas internos. El martes, el presidente iraní Ebrahim Raisi habló de conspiración de los enemigos, y mientras las organizaciones registran decenas de fallecidos desde el inicio de las protestas, Estados Unidos y la Unión Europea estudian sanciones. Los científicos Caroline Bertozzi, Morten Medal y Barry Sharple son los ganadores del Premio Nobel de Química por el desarrollo de la química del clic, que ha permitido mejorar la orientación de los productos farmacéuticos contra el cáncer. La química del clic se utiliza en el desarrollo de los productos farmacéuticos para mapear el ADN y crear materiales que sean más adecuados para su propósito, usando reacciones bioortogonales. La Academia Sueca recordó que durante mucho tiempo los químicos se han visto impulsados por el deseo de construir moléculas cada vez más complicadas. En la investigación farmacéutica, esto a menudo ha involucrado la recreación artificial de moléculas naturales con propiedades medicinales.
Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.